Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un encuentro más de nuestras charlas para despertar. Hoy vamos a hablar nuevamente con Débora Starkovics, la genia, en el marco de las constelaciones familiares, que siempre nosotras abordamos esta temática. El título de este encuentro de hoy se llama Los excluidos. Así que vamos a hablar sobre los excluidos y su incidencia en el sistema familiar dentro de las constelaciones. Se me está cayendo el trípode, así que yo mientras voy acomodando. Así que bueno, hoy vamos a hablar de los excluidos. Vamos a esperar que venga Débora. Me pueden avisar por ahí si se escucha bien. Bienvenidos, todos los que se van uniendo. Hola Elsa. Bueno, recuerda que podés hacer preguntas. Ahí está Débora. Ay, Ahora sí. ahora mejor. Bien, Hola, bueno, bienvenida. gracias. Bien. Em, ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien. En esto que nos gusta contar al principio un poquito en que estamos, después del vivo que hicimos de la serie, una de las cosas que Sí. llamativamente empezó a pasar es que mucha gente quiso más sumarse a una consulta individual que a talleres. Los talleres igual están llenos y están sucediendo. Pero algo pasó con la consulta individual, como esto del espacio de solo para mí o tomarme más tiempo, no sé, no tengo mucha claridad de con qué tiene que ver, pero es lo que estoy viendo. Sí, y quizá también con el acompañamiento que conlleva el encuentro individual y el poder entender o abordar más en lo profundo, porque muchas veces Claro, cuando vamos a un encuentro grupal no entendemos todo lo que sucede, ni siquiera nosotros, ¿no? Hay cosas que suceden. En cambio, en lo individual es como más entendible o sí. no sé si te pasa, pero Yo creo que la individual da más tiempo a que la persona pueda ir desmenuzando más que en una grupal, que en la grupal pasa que la solución sucede igual, la sanación sucede igual y hay menos posibilidad de entender de qué se trata. ujú, Eso sí, eso sí. Bueno, este vivo para mí lo que tiene interesante es que para mí eh, las constelaciones son un gran aporte al asunto de los excluidos. No solo un aporte para resolver, sino un aporte para comprender. Un aporte para comprender cómo esto que siempre decimos, cómo esto que nos pasa hoy está no solo ligado a mi vida y a mi presente, sino cómo está enlazado o relacionado con algo que quedó pendiente de más atrás, de mis ancestros, de mis anteriores, ¿no? Y esto de los excluidos, que además hay gente que me decía, lo tengo que ver porque soy una excluida, o preguntas, esta vez tuve muchas preguntas que después anoté algunas para ir contestando. Y, y lo primero que me parece que habría que decir es uno de los órdenes del amor. Los órdenes del amor, para los que escuchan por primera vez, son las leyes básicas que regulan el intercambio de aquello que se intercambia en los sistemas familiares, que es el amor, ¿no? Y que fue Hellinger quien las planteó y que lo que hacemos en una constelación es mirar cuál de esos órdenes está alterado o, o está enredado aquello que nos sucede y no se está teniendo en cuenta cierto orden. ujú. Y, y lo que la exclusión tiene que ver es con una frase corta y concisa que dice, cada miembro del sistema tiene el mismo derecho a pertenecer o tiene el mismo derecho a la pertenencia. Y también lo podemos
decir, cada uno tiene derecho a ser parte. Y para mí esto es como un ABC de las constelaciones, porque cuando a alguien se le niega esa pertenencia o cuando nos enredamos, porque para permanecer eh, y sentir que pertenecemos, somos leales a cosas o a situaciones o a elecciones que no son genuinamente mías en lo profundo, también sucede una exclusión, porque estoy excluyendo algo que puede ser un anhelo o una vocación, porque el ejemplo que puse la otra vez, cuando hablábamos de las lealtades, cuando decía, si mi bisabuelo fue el dueño de la ferretería del pueblo, mi abuelo lo siguió y mi papá también, ¿qué me pasa a mí si no me quiero quedar en el pueblo o si quiero ser músico o lo que quiera hacer? Entonces, dicho esto, a mí también me gustaría decir algo que es muy importante cuando nosotros decimos esto de tomar a los padres, y es que uno, en realidad, cuando habla del derecho a la pertenencia, es más allá de lo que hayan hecho, más allá de la conducta que hayan tenido. Eh, las víctimas y los perpetradores pertenecen. Y cuando yo excluyo a uno de ellos, ya estoy convocando a que algo suceda porque el clan va a pedir por esa reconciliación, porque todos tienen derecho a pertenecer. Débora, Y, cuando mencionamos la palabra excluido, es porque hay algo que se tapó, porque la persona se exilió, porque no se habla de esa persona, porque deshonró o por lo que fuera, digamos, ¿qué significa que sea excluido? Porque también mencionaste que puedo excluir un anhelo. Entonces, pueden ser personas o pueden ser situaciones y quiénes son los excluidos como ejemplos. ok, lo excluido es lo no mirado, lo no reconocido, lo que quedó en secreto, porque, por ejemplo, digo secreto. Y un secreto, obviamente, que no es algo que se abre y se dice, entonces está excluido. Los repudiados, a los que se les negó la pertenencia, los que se elimina, los saco, o lo que eliminamos también de nuestra propia vida. Y acá lo importante para mí es entender que los excluidos pueden ser personas vivas y pueden ser personas muertas. Cuando empecé a armar todo el texto de este vivo, me acordé de una imagen que había hecho hace muchos años, que es una frase de Hellinger que voy a leer. ¿Sí? Es un poquito, no es cortita, dice. Todo lo que lamento lo estoy excluyendo. Todo lo que acuso lo estoy excluyendo. A cada persona que despierta mi enojo la estoy excluyendo. Cada situación en la que me siento culpable la estoy excluyendo. Y cada vez me empobrezco más. El camino inverso sería, todo lo que lamento lo miro y digo, sí, así fue, y lo incorporo en mí como todo un desafío y con el desafío que me representa. Y digo, haré algo contigo, ahora te tomo como una fuente de fuerza, sea como fuere. El movimiento básico es siempre el mismo, en lugar de excluir, incorporar, integrar, sería esa palabra. Entonces, esto para abrir un poco esto de qué se trata esto de los excluidos. Los excluidos que más se conocen a través de las constelaciones son los excluidos que tienen que ver con los que murieron temprano, con los abortos provocados, con los abortos, vamos a decir, que sucedieron, esos accidentes de la vida, que están en lealtad con algo. ¿Qué más excluimos? Excluimos lo que duele mucho. Cuando un hijo murió temprano, el dolor es tan grande que no puedo sentir ese dolor. ¿Cuál es la solución? Incluirlo, mirarlo, darle un lugar, hacer el duelo, darle lugar a ese dolor, para que ese otro pueda descansar en paz. ¿Cómo está el tema del volumen? Perfecto, perfecto. Bien.
Entonces, de nuevo, los excluidos son los que no fueron vistos, los que no fueron respetados, los despreciados, los que me dan asco, los que rechazo, los que juzgo. Hay algunos yo que... puedo, por ejemplo, en mí misma excluir a alguien, o es un tema de que toda la familia excluye a alguien. Yo puedo excluir a un marido anterior, a un violento marido anterior, que igual tiene derecho a pertenecer. Y estoy diciendo un violento. Yo puedo excluir a alguien que yo juzgo su conducta. No me gusta la gente que tal cosa. Sí, digamos. Ahora, de los excluidos que hablamos cuando hablamos de los excluidos del clan, son esos que claman por ser mirados. Y cuando murieron sin ser vistos, una de las cosas que vemos en las constelaciones, hay un orden sistémico que dice que los pequeños están al servicio de los más grandes, ¿no? Y que la vida es grande. Entonces, cuando alguien no pudo tener ese reconocimiento o fue excluido, alguno de las generaciones siguientes, que es un pequeño, lo va a mirar. ¿Cómo lo va a mirar? Llevando una conducta similar, teniendo una conducta en espejo, por ejemplo, o teniendo un destino similar, o teniendo situaciones que convocan escenas de la vida que están en total resonancia con algo que quedó excluido atrás. Ahí preguntan, ¿qué pasa cuando la familia nos excluye a nosotros? O sea, somos excluidos nosotros por la familia. Y ahí hay que preguntarse en qué yo no estoy siendo leal para esa familia que me excluye. La oveja negra. La oveja negra es un excluido, un diferente que quiere vivir la vida de otra manera. ¿No? Entonces, lo excluyo porque pone en riesgo un sistema que yo tengo en un supuesto equilibrio. O me muestra una manera distinta de vivir que está en disonancia con la manera del clan. Por ejemplo, este que quiere ser músico de la ferretería del pueblo. O, por ejemplo, cuando alguien se enamora de alguien de otro credo, de otra religión, de otra raza, no sos más mi hija. Romeo y Julieta. Sí. En el judaísmo es cosa de no sos más mi hija, me rompo, y es excluido, y queda en la tierra del olvido. Bueno, ahí dicen que se escucha con eco. ¿Vos escuchás bien? No, yo escucho con eco. Yo escucho perfecto, El eco pero empezó de nuevo. Voy a sacarle los díganos, auriculares. a ver, Ahí, ¿cómo se escucha? te escucho más fuerte. A ver si los que están ahí nos dicen si se escucha con eco. Y Ahora vos yo no tengo. no tenés, listo. Porque a veces sucede, está Mercurio retrógrado, ya tenemos que tener paciencia, pero a veces sucede que si hay alguien en la misma sala con otro dispositivo escuchando, se escucha, hay como retorno. Y a mí se me va cayendo el cielo. Yo tengo Bien. todo lo único que tengo es prendido mis notas. Ahí volvió el eco de nuevo. Hay gente que dice que se escucha sin eco y otros con... Bueno, pero si pueden entenderlo, Vamos a tratar de ser muy claras, a modular. sí. Bueno, retomando. Todo miembro del sistema tiene derecho a la misma pertenencia más allá de lo que haya hecho en su vida, más allá de sus acciones, de su conducta. Digamos, si mi bisabuelo estuvo en la guerra y fue un asesino, también pertenece. Los violadores pertenecen. Pensaba hoy cuando pensaba qué cosas excluimos. Excluimos los primeros amores de papá y mamá. Excluimos los primeros encuentros amorosos de papá y mamá. No me acuerdo dónde escuché
si alguien sus primeras iniciaciones sexuales las tuvo con una prostituta, esa prostituta es excluida, haya pasado lo que haya pasado. Sí, excluimos mucho más de lo que nos damos cuenta. Cuando juzgamos esto sí, esto no, estamos excluyendo. Ahora, distinto es a los excluidos que están pidiendo en el clan ser vistos. Eso es otra cosa. Bien, ahí ya la gente está comentando, está como loca hoy la gente. Ahí dicen, qué difícil es mantener incluido a un violento. Bueno, y tal cual, porque el excluido suele ser el perpetrador, el abusador, el estafador, y también pertenece, incluso cuando no es de la familia, pero cambia significativamente el curso de nuestra historia, viene a formar parte de nuestra familia, igual que con la donación de órganos. Digamos, hoy si hablamos de excluidos y de a quién hay que incluir, cada vez más, hasta ahora se habla de las mascotas y los animales, que también son parte del sistema, ¿no? Y cómo, a ver, me diste pie para algo, cómo las mascotas están trayendo un excluido y cómo, digamos, esto por un lado, y cómo las enfermedades traen un excluido. ¿Por qué? Porque el cuerpo está en resonancia con algo y va a buscar de alguna manera que sea visto. Alguien me preguntó en esto de las preguntas, ¿cómo hago yo con el padre de mi hijo que es violento y abusivo? ¿No? ¿Cómo hago para incluirlo? Y entonces, yo lo que digo es, si fuera una constelación o si en realidad estamos haciendo un movimiento constelatorio, la persona tiene que mirar a ese otro padre del hijo y decirle, reconozco que no lo sabemos hacer, o reconozco que hay algo que no podemos resolver, ¿sí? Y por otro lado, asumo mi responsabilidad, por favor asumí la tuya. Y te miro con buenos ojos cuando rehaces tu vida. Y en nuestro hijo te sigo respetando y amando. Y eso es lo que al hijo le permite tomar al padre. Ujú. ¿Qué Claro, porque es la preguntan? madre la que le da lugar al padre. Dice, ¿cómo sería la situación que un excluido pide ser incluido? Y no necesariamente el excluido es el que pide, sino que el mismo sistema busca estar ahí equilibrándose constantemente porque es un alma grande y es un ser vivo el sistema. Entonces, cuando hay alguien que no está siendo reconocido o mirado, va a traer a alguien que quede en resonancia con esta persona excluida, ya sea con un síntoma, con una enfermedad, con un patrón de personalidad, para que al hacer síntoma sea mirado ese que no fue mirado. Bien, después... Yo diría que un excluido no va a pedir ser incluido. Lo que diría es que hay una fuerza muy grande, por algo Hegel lo nombró los órdenes del amor, hay una fuerza muy, muy grande que es el amor, así como hay una fuerza muy grande que es la vida. Y el amor no tolera la exclusión. Cuando alguien es rechazado, despreciado, evitado, eliminado, hay una fuerza que se va a poner en marcha para lograr la inclusión, para que el amor vuelva a circular, o para que esa situación sea mirada. Y esto para mí es como el gran aporte de las constelaciones, porque lo muestran en la constelación y lo muestran en la resolución, como cuando le doy lugar a los no nacidos anteriores a mí, hay algo que sucede y yo puedo tomar la vida con mi fuerza, porque no tengo que ocupar el lugar de nadie. Y porque todos esos pertenecieron desde siempre y estuvieron primero que yo. ¿Ok? Y entonces, cuando alguien es denigrado o dañado o vivió algo que es una injusticia, alguien lo va a compensar. Alguien del clan lo va a mirar y va a llevar algo de eso, ¿para qué? Para que se reconcilie, para que se reincluya. Ujú. Ahí preguntan si se puede graficar en un ejemplo concreto esto que... Por ejemplo, que un nene tiene autismo
Y cuando la mamá va a constelar el autismo, el nene quedó mirando a un tío no reconocido, por ejemplo. No es Por que todos los ejemplo. nenes que tienen autismo, pero se puede dar a eso, por ejemplo. Algo que vemos mucho, cuando alguien viene y dice, yo tengo problemas de pareja. Y en el campo de una constelación uno ve que la representante de esa persona camina para atrás, hacia determinado lado, de determinada manera, que es lo que los consteladores miramos y nos va a indicar, digamos, a quién está trayendo esta situación. Si se pone el lado derecho, si se pone el lado izquierdo, etcétera, 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 es técnica eso. Y entonces el constelador pregunta por el lugar que quedó parada esa persona. ¿Vos sabés si tu abuelo tuvo una novia anterior a tu abuela? Y la persona dice, ¿y vos cómo sabés? Esto lo viví más de una vez. Dejó una novia, tenía una mujer anterior de la que nunca se habló y la familia se enteró de grande cuando ya se empezaron a mirar cuestiones de papeles. Había una esposa anterior y no se sabía. Ese es un ejemplo. O los hijos extramatrimoniales. Entonces, esta persona que dice, no sé lo que me pasa X y X con las parejas, ¿qué hace? En su vida está trayendo una historia de una anterior que está pidiendo ser vista. ¿Qué quiere decir pidiendo ser vista? Que todas las historias están almacenadas y guardadas en el inconsciente familiar. Bueno, ¿Qué me pregunta? preguntan si las mascotas representan lo excluido. No siempre, pero pueden representar, ¿verdad? Bien, después, y si falleció hace 12 años mi esposo, ¿lo estás incluyendo a tu esposo o lo estás excluyendo? Claro, los niños 5 o 6 años excluidos de su familia. ¿Qué pasa cuando un hermano de 5 hermanos me excluye y luego me busca para compartir ciertas cosas? Y hicimos un vivo entero de la relación entre hermanos, Sí, ¿no? sí, sí. Muchas veces hay cosas que muestran cuando hay problemas entre hermanos que hay excluidos en otros planos. Así que recomendamos que lo vean porque es súper esclarecedor ese encuentro. Bien, voy a seguir. Sí. Las constelaciones ayudan a mirar lo que no se ve. El campo es un campo de información, ese espacio donde trabajamos, que va a mostrar eso que sabemos inconscientemente que está y que traemos con lo que nos pasa. Entonces, ¿qué facilitan? Incluir lo difícil, abrazar lo difícil, incluir lo que se repite sistémicamente, lo que de generación en generación clama por ser visto, porque una vez que una exclusión no logró ser incluida, va a pasar a la generación siguiente y a la generación hasta que finalmente alguien, como un proceso evolutivo, se dé cuenta que eso no es propio y haga algo. Abrazar con amor. Incluso a veces, eh, si por lealtad, si los hombres abandonaban, o los hombres eran malos, se excluye lo masculino en general, ¿no? O se le hace lugar a papá que está excluido, le hago lugar en el cuerpo con sobrepeso, con trabajo excesivo, de alguna manera le hago lugar inconscientemente por no hacerle lugar y excluirlo, ¿no? Entonces a veces hay que trabajar como de modo abstracto con lo masculino, con lo femenino o con el linaje en general y no necesariamente con uno puntual, que a veces son un montón y a veces viste que en las constelaciones aparecen más de uno, entonces podemos trabajar en conjunto con todos esos excluidos. Claro. Volviendo a esto de incluir, recién hablaba de lo humano, incluir al otro porque pertenece, simplemente porque pertenece. Y uno le puede decir a ese, te doy el lugar, vos perteneces, y te miro con buenos ojos, y tu conducta es tu responsabilidad. Yo en eso no tengo nada que ver.
lo que hayas hecho es tu asunto y lo dejo contigo. Y perteneces. Eso, ¿no? Lo que a veces también hacemos es excluir por sobreadaptación, o por tristeza, o por estar en lealtad con algo con mamá y papá. Y excluyo a la nueva pareja de papá. Mm. No la miro bien. En lealtad con mamá. Esto se ve en los niños muchísimo. En los niños y en los Ujú. adultos, ¿no? Porque, o las hijas y los hijos que juzgan lo que hizo papá con mamá o lo que hizo mamá con papá, pero Claro, lo que pasa en la pareja es de la pareja y nosotros somos solo los hijos. Dice sí. Sebastián, el tema de las enfermedades, en mi caso diabetes y leucemia, ¿sería un excluido o estoy asumiendo algo que quizá no debería? Bueno, Yo no me voy, digamos, yo quiero ser muy respetuosa con la persona que está preguntando y no voy a hacer una respuesta voladora. Le diría que decodifique, constele, que busque el sentido biológico de su enfermedad, porque seguramente ahí va a haber una historia. Detrás del síntoma siempre hay una historia. ujú. Ahí Caro pregunta, ¿se puede incluir sin tener contacto? Claro, el tema es hacer lugar en tu corazón, adentro tuyo. Claro. Ujú. Y esto es lo que además hacen las constelaciones. No es que yo tengo que ir y saludarlo y no, es te doy un lugar, te reconozco como otro humano. Yo no soy más ni menos que vos. Eso sería, ¿no? Como, Bueno, ahí preguntan cómo se relaciona la depresión. Bueno, tampoco vamos a decodificar porque cada caso es particular, claro, y, y no es que una cosa se relaciona con como un catálogo, sino que el campo del sistema familiar va trayendo la información de dónde viene esto que nos sucede. Así que al que tenga síntomas o enfermedades puede hacer una sesión, decodificar, constelar, mirarlo, pero no lo hacemos acá abiertamente en el vivo. Sí pueden hacer más preguntas con respecto a los excluidos. Vos igual tenés ahí, ¿no? Varias. yo tengo algunas preguntas. Igual me gustaría, ya que el otro día hablamos de la serie, en la serie hay algo donde se muestra cómo lo excluido clama por ser incluido y cómo estamos en resonancia con la historia de un ancestro, ¿no? En la serie, no en la película. Y cómo un pasado negado se va a repetir hasta que alguien lo va a mirar. Y al mirarlo, me libero porque dejo de repetir y libero a esa persona. Y esa información corre por el clan, así como corren los destinos, vuelan por el árbol o se transmiten por la savia del árbol. Eh, y cuando algo quedó sin mirar o una víctima y un perpetrador no pudieron reconciliarse, se abre un campo de compensación siempre. Sí, ahí decía en el temblor de Ada. Claro, mi otra yo, ella tiembla como su abuelo, ¿no? Porque fue excluido por haber matado a la hija. Y bueno, nosotros cuando planteamos el tema de los excluidos, en el momento de armar el flyer, yo te propuse armarlo con la película Encanto y con los personajes, porque la peli muestra ahí cómo las lealtades, pues si cada uno tiene un don, cada uno tiene que seguir ese don y la magia, y capaz que uno no quería hacer lo que es, que se ve muy claro en esa peli, que está buena, y bueno, y además tiene una canción súper pegadiza de Bruno, que como él veía el futuro, él mismo se autoexcluyó para que Es no que peligrara lo que él veía en la familia, ¿no? esto es, él excluye un don. Y esto es lo que hacemos. Excluimos también Mm, situaciones, un don, hasta que alguien va a mirar
que es una generación más chiquita de Yanidas. Ujú, sí. Ahí Carla dice, cuando gestaste mellizos y uno se reabsorbió, ¿eso se toma como un no nacido? Para las constelaciones, sí. La película es Encanto de Disney. Quien no tenga Disney la puede ver en Cuevana, porque está buenísima y porque muestra ahí cómo hay síntomas cuando está viendo un excluido y cuando se lo mira se resuelve el síntoma, ¿no? Y además que muestra ahí mucho el tema de las lealtades ciegas que hablamos tanto en constelaciones también. Eh, Bien, y, y bueno, y acá mencionando nuevamente esto, eh, Mirabel, que es la protagonista, todos los que iban naciendo en la familia tenían un don. Y ella no tiene don, no tiene don, no tiene don. Y resulta que era porque estaba en lealtad con este tío excluido. Pero asimismo, las que tenían el don decían que era mucho para ellas y que no querían ser la perfecta, la fuerzuda. Y Y en que lealtad muchas con el veces clan siguen actuándolo. ¿sabes la cantidad de personas que atiendo que dicen no, no, porque en casa todos eran radicales, entonces cómo yo iba a ser peronista, ¿no? Sí, O todos eran de sí. Boca, entonces, y hay que cantar la marcha, ¿no? Entonces, y hoy, yo creo que hoy las nuevas generaciones están pudiendo ser más leales a sí mismos que al clan, Sí. o que adoptarlo Lo que pasa es lo que ideal. yo lo que creo es que en esta mayor libertad también hay una búsqueda. No es así porque sí, es como, a veces tiene que venir una generación que rompa con algo para poder generar un giro. Ujú. Me encantan las preguntas de la gente porque se creen que nosotros vamos a contestar de todo. Ahí Loli dice, quisiera saber sobre los niños arcoíris en la familia. Bueno, no, no tiene que ver con la exclusión, así que no es un tema para hoy. Bueno, tenés que verla, así no te la spoileamos. Ahí MX Luke dice que no la vio la peli todavía. Bueno, no sé si vos tenés más preguntas, porque Yo te voy a contestar algunas preguntas que me preguntaron. ¿Cómo hago, cómo hago para no excluir a mi mamá que me tiene cansada? Me dijo alguien. Entonces, me sumo, yo lo me que sumo al decía es, pedido. lo primero que hay que hacer es respetarla tal cual es, honrarla tal cual es, agradecerle la vida y dejarla a ella con sus sufrimientos, su dolor, sus mañas, sus mecanismos, su demanda, su no quiero estar sola. ¿Cómo se hace eso? Con respeto y gratitud. Aunque yo no la entienda, aunque yo no comparta su conducta, la vida me vino de ella. Y eso es incluir. Después alguien contó que hubo un tío que se fue y no se supo más nada de él ni qué pasó y no se habló más, porque se fue medio en rebelión. Y entonces yo, si siento que ese tío era importante para mí, puedo decir, eh, tu ADN vive en mí, tus genes están en mí, honro tu destino, asiento a tu elección, sos amado y perteneces. ¿Lees la pregunta esa? De Abby Sí, Casado. para evitar repetir historias familiares se excluyen ciertas actitudes inevitables. ¿Qué queremos decir con ciertas actitudes inevitables? A ver, amplíanos, Abby Casado. Dice, para evitar repetir historias familiares se excluyen ciertas actitudes inevitables. Vamos a ver qué está queriendo decir. Em, sí, a veces se excluyen actitudes también. A veces se excluye la tristeza y a veces, como yo no puedo ver mi dolor,
el hijo o la hija, por amor, carga con un poco de ese dolor. Entonces siente peso, siente estancamiento, siente que no puede avanzar. No puede vivir la vida plenamente. Ujú. Entonces cuando puede devolverle a mamá lo que es de ella, sea como pueda que mamá lo asimile o no, pero es de ella, realmente se siente instantáneamente un alivio en el cuerpo, en las emociones. Es maravilloso. Una de las, estaba pensando cómo hacer para incluir. Preguntarme qué es eso que rechazo en vos, ¿qué tiene que ver conmigo? Mm, ¿En qué soy yo también, eso? mm, totalmente. Totalmente, porque siempre lo que veo está adentro, lo que sea en aspectos sutiles, en autoboicot, en frases que me digo, ¿no? Y también la pregunta podría ser, ¿y qué es lo que me impide reconocer que perteneces? ¿Qué estoy juzgando? ¿Qué estoy excluyendo? Eso sería. Porque en Bueno, por realidad ejemplo, eh, cuando hay un violento, yo no incluyo mi violencia. Cuando yo ujú, excluyo al violento, porque el otro es el violento, por ejemplo, yo no estoy pudiendo mirar mi violencia. Que claro. también tenemos, perdón que te interrumpí, pero me vino No, el no, no, ejemplo todo ahí. bien, todo bien. ¿Qué más preguntaron? Bueno, ahí dicen qué dolor causarle ese dolor a nuestros hijos, con el ejemplo que di de a veces tomar el dolor de mamá. Después dicen, me siento identificada con eso de la mamá que dijiste, Tuti. Yo siento que excluyo mucho a mi papá por haber sido un violento con mi madre. Bueno, y acá les voy a Entonces ahí decir, está, en lealtad con la madre sí, y lo miro mal y en realidad me parto yo entre mamá y papá. y tomo partido además. Y yo acá voy a decir que porque muchas veces tenemos el papá de Disney o el modelo del padre ideal, que yo voy a decir cuando era chica estaba, capaz que hay mucha gente joven acá, pero cuando era chica estaba Grande Pa. Todos queríamos tener un papá como Arturo Puig, así que era Grande Pa y el papá que nos cuenta mamá. Entonces estamos entre el ideal y el que nos contó mamá y no vemos el real, que es tan imperfecto como yo. No le hacemos un lugar al real. Ahí dice, incluir a los que te dañan mucho. La pertenencia no se le niega a nadie y no tiene que ver con la conducta que tienen, tiene que ver con la pertenencia, con el ser parte. Bueno, acá Gaia, me encantan las preguntas que hacen. Los amo seguidores. En caso de desconfianza, miedos o baja autoestima, ¿cómo hago para sanarlo? Consulta. No. Saca turno, claro. Eh, bueno, en caso de miedo, baja autoestima, el tema es por qué piensa que eso está en sintonía con alguien. Sí, también a mí me parece que mucha gente cree que acá respondemos cosas de codificación, eh, pero sí, habría que ver de dónde viene eso. Entonces, en una consulta, el campo va a traer la información, si está en sintonía con alguien, probablemente, si hay alguna lealtad, como conté recién este ejemplo de cargar con sentimientos que no son nuestros por amor. Ujú. Acá dice, Ale dice, no sé quién es mi abuelo porque mi mamá no sabe quién es su papá. ¿Cómo puedo incluirlo? Muy buena pregunta. Primero es saber, yo puedo hacer un trabajo. Suponete que no hay información. Vamos a hacer que no hay información. Yo puedo hacer un trabajo, imaginar a alguien que ocupe un lugar y dar un lugar en mi corazón, porque a través de esa persona le vino la vida a mi mamá. Y le digo, vos pertenecés. Y tu ADN o tu biología vive en mí. Ujú. Y hay algo que empieza a suceder cuando uno empieza a reconciliarse, que cambia el estado.
no voy a hablar de una constelación que hubo el fin de semana pasado en un taller, pero tenía que ver con un excluido. Y la sonrisa de la persona, del llanto a la sonrisa que pasó, y el estado en el que estaba, y eso no se puede dibujar. Eso es lo que se siente cuando de verdad puedo dejar descansar a otro en paz. Porque los excluidos lo que necesitan, los muertos excluidos, es descansar en paz. Es eso. Que los miren, que les den un lugar y que los dejen descansar en paz. Y el lugar es Totalmente. abrir nuestro corazón. ¿Cómo podemos incluir? Abriendo nuestro corazón. A ver, con benevolencia, mirar con buenos ojos y diciendo sí a todo tal como es, hayan hecho lo que hayan hecho. Totalmente. Dice, yo, si no me quieren en sus vidas, los acepto y me abro. Me pasa con mi padrastro. Está todo bien, pero a veces duele que ya no te dé bola. ¿Cuál es la pregunta? ¿O es un comentario? Yo creo que es un comentario, pero si hay alguna devolución, seguro es bienvenida. Perdón, que me dicen que se me escucha bajo. Yo estoy ahí a media máquina hoy, así que hago lo que puedo. La ausencia de cariño y afecto paternal, ¿cómo influye? ¿Eso lo vive como una exclusión? Lo que pasa es que si yo digo la ausencia de cariño de papá, ¿qué pasó entre papá y mamá? ¿Cuál es el asunto? ¿Cuánto permiso tiene papá? Digamos, ¿cuán disponible está papá? ¿Mamá me abre la puerta para llegar a papá? ¿Cómo es? Claro, por ahí con más datos. Bueno, después, cuando hay un aborto, ¿es necesario blanquear con los otros hijos? Yo lo que creo que cada uno va a tener que llegar a su propia conclusión de qué tiene que hacer. A mí cuando me piden recetas tajantes, no sé qué había pasado. Suelo no responder, hijos de qué edad, qué momento de la vida están. A un niño muy pequeño no tengo por qué estar contándole, o sí, si está todo el tiempo dibujando palomitas que vuelan en un dibujo, y O un sí. nene triste. Si está todo el tiempo dibujando un nene triste, es porque algo pasa. Porque muchas veces pasa como el caso de que dijeron recién, si gestos mellizos y uno se reabsorbe, el otro, el que nace, tiene la memoria de que había alguien a su lado y que no nació. Claro. Entonces es muy Igual, importante en algún momento poder acompañar eso que está viviendo el niño como ese duelo, ¿no? igualmente, en el caso de los abortos, creo que el primer trabajo es de la persona que preguntó. Yo les tengo que dar un lugar como no nacidos. Yo los tengo que incluir. Si fueron abortos provocados, tengo que hacerme responsable. Te di la vida, te quité la vida. Si fue un aborto espontáneo, le tengo que dar un lugar por el tiempo que vivió. El trabajo es de la madre. Yo creo que si la madre lo tiene incorporado y los tiene mirados y reconocidos, probablemente los hijos tengan menos tarea que hacer con esos no nacidos. Ujú, totalmente, porque mientras más trabaje, por ahí mucha gente me dice, ay, quiero que venga mi hijo, quiero, y los hijos son chiquitos, y primero empecemos con mamá a trabajar, ¿no? Cuando mamá empieza a abrir su corazón, empieza a trabajar, algo se empieza a modificar en el campo, porque lo que tiene la constelación, que es grande, es que trabaja para arriba, para abajo, ¿no? Y Incluyendo a los que fueron eso es excluidos. lo que yo digo, cuando un miembro del sistema hace la tarea, el sistema entero recibe la repercusión de esa tarea. Cuando Totalmente. yo miro a excluidos de muy atrás, de muchas generaciones, y yo los miro, la guerra, excluidos colectivos, y yo les doy un lugar, esa información circula por el clan.
y víctimas y victimarios se reencuentran. Bueno, ahí Marita dice, mi padre falleció en mis brazos, yo le hice RCP, creo que fue el único momento que estuvimos cerca. Fuerte el testimonio. Porque es la misma persona que decía cuando hubo ausencia de cariño y afecto paternal, cómo nos influye. Y que quizá en el único momento que ella pudo sentir esa cercanía con el padre fue cuando murió en sus brazos. A mí me nace quizá decirte, Marita, que lo veas grande a tu papá, ¿no? Sí. Es así, dice Fernanda, lo que yo hago impacta en todo el sistema. Después acá, MX Look dice, las exclusiones tienen como estándar en el modo de hacerse ver en la generación siguiente. Es decir, ¿los no nacidos aparecen luego de un mismo modo? A ver, me traducí mi pregunta. Como si hubiera algo sistemático que los no nacidos aparecen así. No, nada es de catálogo en las constelaciones. Todo va a ser información que el campo va mostrando en cada caso en particular. Entonces puede que a una persona aún no nacido le haga lugar en el cuerpo, que a otra persona aún no nacido le provoque un síntoma, que a otra persona aún no nacido haya temas entre los hermanos, ¿no? Entonces como que cada caso es particular. Y también es cierto que no siempre va a ser una exclusión un no nacido. Claro. Digamos, eso me parece que es importante. Sí me parece también importante comprender que muchas veces las exclusiones en relación a los hijos tienen que ver porque hay algo muy doloroso que pasó. La muerte repentina de un niño es algo muy doloroso. Uh-huh. Claro, no es que se excluye porque sí, es porque hay algo que hizo que no pudiéramos mirar eso. Ahí María Vie dice, es así, Debo, yo busqué mis hermanos del primer matrimonio de mi papá y cuando sané, ¿y cuántos sané? Estaban excluidos, pero yo averigüé y los encontré. Carla dice, y que ustedes ayuden a hacer este trabajo es tan hermoso. Gracias, Carla. Bueno, nos quedan 10 minutos, si vos querés podemos ir dándole cierre o si vos tenés ahí más preguntas. No, yo, digamos, a mí lo que me importa, espera que voy a ir a buscar las preguntas en mis notitas. ¿Qué pasa cuando se autoexcluye? Acá que iba a decir algo del aborto espontáneo, ahora vuelvo a lo de la autoexclusión. También habría que ver esa autoexclusión, lo primero que me vino es en sintonía con qué otra autoexclusión estuvo, ¿no? Los abortos espontáneos, que son los que podríamos llamar accidentes, están en resonancia con muertes olvidadas. Esto dicen algunos sistémicos. Y a veces es porque no se pudo llorar, porque no se pudo sentir, porque no se pudo honrar esos muertos, porque no se pudo decir. Y algunos llegan a decir que ese hijo muere, ese aborto espontáneo, para que los padres sigan vivos. Está en resonancia con eso. Yo en tu lugar. ¿No? Y vuelvo a decir lo que dije hace un rato, hacer la despedida, hacer el duelo, mirar por el tiempo que haya sido con gratitud, reconocerlo y dejarlo descansar en paz. Preguntan, ¿y cuando son provocados los abortos también? Cuando son provocados, si uno decide abortar, para mí está implicado en algo de atrás, porque es ir en contra de la vida. Más allá de si yo estoy a favor o no a favor, si aborto legal o aborto ilegal, no tiene nada que ver con eso. Y cuando uno está implicado con algo grave del pasado, hay algo que
estamos enredados. Entonces, lo dije hace un ratito, entonces a ese feto tengo que mirarlo con amor y decirle, te di la vida por el tiempo que te la di y te la quito. Y hacerme responsable de lo que estoy haciendo. Para los que creemos en esto, para otros puede no ser una vida. Lo asumo, me hago responsable y te doy un Sabes lugar. que mucha gente me pasa atendiendo que, que no le dio importancia o que no le había dado esa importancia, pero aparece en la constelación y cuando lo mira se emociona y entra ahí en proceso. Entonces es increíble cómo a veces no dimensionamos eso no visto, ¿no? Y cuántas veces en una constelación vos le decís, míralo, y la persona mira, y de repente hay algo cuando se emociona que empieza en algún momento a tener algo de más quietud, empieza a sentirse en paz una vez que le dio un lugar, Mm. empieza a estar como más liviana. Yo, si no hay ninguna pregunta, puedo Bueno, Viquita ir dice, cerrando. hola bellas, yo estoy en un camino de sanación y no saben cuánto me ayudan cuando las escucho. Muchas gracias. Em, Ana Felda te dice Yana Tova. Claro, porque estamos en año nuevo, ¿verdad? Sí, Eh, cuando pusimos la bueno, fecha no me di cuenta, así que claro, yo estamos en tampoco. inicio total. Inicio total, luna nueva, todo junto. Agus dice que hagamos un vivo sobre no nacidos. Me encanta que Uy, todo puedan en vivo de grabar. no nacidos. Sí, la última pregunta y vamos terminando. ¿Qué pasa cuando hubo un aborto obligado por la abuela? No deja de ser un aborto, hay que asumir, ahí hay que mirar a la abuela, hay que trabajar. Eso para mí hay que constelarlo. Ahí hay que Bien. constelarlo. ¿Qué pasó con mamá y papá que esa abuela tuvo ese poder de decisión sobre mí y la vida de ese embarazo? Ujú. Fernanda dice, qué claras que son, gracias. Bueno, hoy muchos piropos que los recibimos, que nos vienen re bien, A mí me que quieren pasó, aprender con vos. quiero contar algo, a mí me pasó empezando a preparar el material del vivo y como haciendo mis notas, que me di cuenta, más allá de los excluidos del plan, que los hay, cuántas cosas yo excluyo porque no me parece que estén bien, porque tengo un juicio acerca de cómo hay que comer, acerca de cómo hay que vivir, y eso también es una exclusión, empezar a ponerle luz a eso, y que el otro es como es y tiene derecho a ser como es Mm. impuntual. ¿Y quién soy yo para decir que está mal que sea impuntual? Y cómo nos juzgamos a nosotros mismos también, constantemente. Bueno, Podría decir en este próximo. momento, ¿por qué puse este ejemplo? ¿Por qué dije esto? No lo tendría que haber dicho. No, no. Bueno, siempre es un gusto. Ay, sí, hermoso, Vuelvo a decir lo que hermoso. decimos siempre, escriban, pregunten. Los vivos tienen como un termostato que tiene que ver con lo que van preguntando y pidiendo. Vamos a hacer otro en algún momento de la serie, cada vez me caen más fichas con la serie. La dejé descansar igual, y esas cosas. Sí, vamos a seguir con estos encuentros hermosos, a seguir nutriéndonos porque nos nutrimos mutuamente y lo hacemos entre todos. Recuerdo que esto queda grabado en Reels y en YouTube para que puedan mirarlo las veces que sientan, porque cada vez que lo escuchen va a ir haciendo nueva información, lo pueden compartir, comentar y también sugerirnos temas. En Reels están todos nuestros encuentros anteriores, que uno más rico que el otro, mírenlos, porque por ahí surgen ganas, preguntas, dudas, apertura, ¿sí? Así que gracias a todos los que estuvieron ahí, gracias Debo y feliz año nuevo. Gracias. Y también
volver a decir lo que dijimos en el vivo anterior. Esta serie de Netflix, mientras yo lo que está haciendo es que las constelaciones salieron de un grupo y se ampliaron para ser más accesible a más personas. Y yo creo que ese es, digamos, un viaje en el que está bueno subirse, cuando algo tan colectivo empieza a ser conocido. Aprovechen el momento, consulten, armen los árboles genealógicos, busquen. El árbol, uno se vuelve una especie de detective y la información empieza a brotar como brote de primavera. Totalmente. Y es maravilloso, incluso mágico. Yo he escuchado personas que no tenían ningún dato porque eran adoptadas y en Google aparecía la información y todos Totalmente. los datos. O sea, hoy además que con un clic tenés todo al alcance de un clic, hay que aprovecharlo. Bueno, próxima fecha yo, 15 de octubre, tengo cupos llenos ya, pero cuando tenga próxima fecha la voy a anunciar seguramente por acá. Vos, Debo, contanos en Cava, ¿cuándo es tu próximo encuentro? Yo tengo el domingo 2 de octubre a las 13:30 y el viernes 7 feriado, y después voy a tener uno dedicado a mamá el sábado anterior al Día de la Madre, dedicado a ese asunto, más largo, con otro tipo de abordajes también. Perfecto. Bueno, gracias, gracias, gracias. Gracias, Debo. Besitos, A vos, mi amor, abrazos. que nada, le pusiste el cuerpo como podías. Gracias. Gracias. Adiós. Chao a todos, gracias.